Hola amigos, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bienvenidas a esta nueva entrega del repositorio fiscal. Hoy ya 15 de mayo, ya llegamos a la mitad del quinto mes del año. Felicidades a todos los maestros, por cierto, hoy en su día. Felicidades hoy a nuestro invitado, al doctor José Jesús Suárez Mariscal, que también es docente de varias universidades. Entonces, bueno, le damos la bienvenida el día de hoy. Quiero agradecerles que nos estén acompañando en esta nueva entrega del repositorio fiscal, un espacio donde tendremos una charla de análisis concreto, conciso y analítico de temas tributarios, de negocios, fiscales y hoy laborales. Así que sin más ni más, les comparto que el día de hoy veremos la proyección de la proyección que tenemos de los temas laborales que están en la agenda legislativa, pero vamos a empezar con un tema particularmente interesante, una jurisprudencia recién salidita del horno que publicó el viernes la Suprema Corte, que nos habla de la prima de antigüedad, un tratamiento que le da para exención conforme al artículo 93 de impuesto sobre la renta, que es con lo que empezaremos. Quiero darle la bienvenida antes que nada al licenciado en Contaduría Pública, licenciado en Derecho, maestro en Administración eh, eh, de Negocios y Financiera, y doctor en Fiscal José de Jesús Suárez Mariscal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias también, doctor Jesús Reynoso. Como siempre, un gusto y un placer poderte acompañar por la distinción que nos haces a través de tu persona y también del equipo de Tax, que pues amablemente siempre nos comparten este espacio y pues definitivamente para poder comentar temas específicos de lo que viene en la agenda de gobierno y sobre todo en la parte, lo que le pega mucho a nuestros empresarios y también desde luego a nuestros trabajadores en México. Realmente un placer, estoy encantado de compartir nuevamente por aquí los micrófonos y la pantalla contigo y con el equipo de Tax. Y pues encantadísimo, y aquí estamos. Y obviamente también felicidades para ti, porque tú también eres maestro de muchas universidades públicas y privadas aquí en el centro y norte y bajío de aquí del país. Y pues desde luego también eres un maestro muy respetado. Muchísimas gracias, mi estimado Jesús. Te agradezco mucho, mi estimado doctor. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos pues con estabilizar, diríamos, afinando el tenor de cómo está visualizando la Suprema Corte este tema de la prima de antigüedad? Porque, mira, Adelante. aquí voy a compartir en esta tesis que nos emiten, eh, es la tesis, aquí podemos visualizarla, es un Ujú. tipo de tesis aislada, y luego nos dice, pues sobre la renta, la exención relativa a los ingresos obtenidos por concepto de prima de antigüedad, prevista en la fracción decimotercera del artículo 93 de la ley relativa, debe cuantificarse con base al valor de la unidad de medida y actualización, es decir, la UMA, y no en salario mínimo. Cuestión que sí me sorprende porque tengo yo entendido que siempre que se hace una cuantificación relativo a temas laborales, y creo yo que la prima de antigüedad es un tema laboral, a menos que ahorita nos aclares algo distinto, pues las exenciones, en este caso, deberían considerar los salarios mínimos. Esto es porque le genera un mejor beneficio a los trabajadores. Y bueno, dice el artículo primero constitucional, todas las autoridades respecto de todas sus resoluciones deberán emitir
siempre las resoluciones más favorables a los derechos fundamentales de las personas. Y un derecho fundamental que ya era adquirido, es decir, un derecho en tema de principio de progresión de derechos humanos, es si ya tenían derecho a que se les calcularan las exenciones en salarios mínimos, por lo general es un mejor beneficio económico, me parecería que esta medida es regresiva, pero pues tú nos podrás dar tu opinión. Esto porque ya una sala había determinado que efectivamente la exención de impuestos que genera la prima de antigüedad debería ser calculada en salarios mínimos, luego la autoridad fiscal, el órgano fiscal autónomo, o bien el SAT interpone un recurso de revisión fiscal, eh, al estimar que dicho cálculo deberá efectuarse con base en el valor de la unidad de medida de actualización. Y luego nos viene a decir esta parte, ¿no? Que nos dice el criterio del colegiado. Dice, este colegiado de circuito determina que la exención correspondiente debe cuantificarse con base en el valor de unidad de medida de actualización y no en salario mínimo. Y luego nos da una justificación que es ahí donde tu ojo experto en materia laboral y tributaria al mismo tiempo nos va a encontrar el camino, nos va a ayudar a encontrar el camino, nos dice lo anterior, porque el salario mínimo es un concepto de remuneración laboral mínima para la subsistencia digna de un trabajador, concebido con un derecho constitucional conforme al cual nadie puede ganar por su trabajo una cantidad inferior a este. Bueno, pues que sea inferior no significa que si es mayor esté peleado con el concepto. ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi estimado Jesús? Fíjate que, pues la verdad es que tú siempre, como las agujas en un pajar, encuentras realmente cosas muy interesantes. El problema entre la autoridad laboral y la autoridad fiscal, y en este caso también la misma autoridad de seguridad social, pues han intentado diferenciar la UMA y el salario mínimo porque atiende a dos principios básicos fundamentales. Y el primero es que las sumas es un factor de actualización inflacionario. Hay que reconocerlo como lo que es, ¿no? Es un factor de reconocimiento que va midiendo la parte de la inflación y que obviamente la misma autoridad lo ha impuesto, pues para que no se indexen a los salarios mínimos y de alguna manera contener la inflación. Y el segundo, el salario mínimo, pues efectivamente, ¿no? Es un factor que ya lo conocemos todos a través de las mismas leyes laborales, que es de distribución de la riqueza basado en la equidad, por eso es un salario mínimo, ¿verdad? Entonces, el problema del cambio de las unidades, justamente por la parte de los salarios, pues tiende precisamente a garantizar de que las sanciones, por un lado, o que las prestaciones sean perceptibles o sean alcanzables por parte de la autoridad. Y ahí es donde han hecho una serie de violaciones, principalmente en materia, por ejemplo, de pensiones. Las pensiones ahora las han topado en UMAS, cuando antes las pensiones, por la misma legislación, estaban topadas a salarios mínimos, como lo establece el criterio que les acabo de comentar, ¿verdad? Entonces, obviamente, una pensión pues que me perdonen, pero no es un factor de reconocimiento de inflación, sino es un factor remunerador. Entonces creo que bajo esta óptica la Corte está concibiendo con desde una perspectiva equivocada el concepto económico entre las sumas y los salarios mínimos. ¿Por qué? Porque los salarios mínimos, vuelvo a repetir, es un factor remunerador. Entonces, no pueden ellos argumentar que los salarios deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, que es lo que marca el salario mínimo, en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, cuando la mayoría de esas prestaciones ya las están suplantando por una unidad específica, que es la unidad de medida y actualización, y esta UMA pues no va a ser suficiente para poder cubrir ese concepto constitucional que marca el artículo 123 en su apartado A y que justamente en la fracción sexta, pues nos conduce justo al concepto que acabamos de comentar. Entonces, creo que esta eh, reforma constitucional o un desligo o desindexo por parte de las autoridades en relación con el salario mínimo y en relación con cualquier cálculo que se lleve para el cumplimiento de derechos o obligaciones con el Estado,
pues deja como la unidad de referencia en la economía, entendiendo desde este concepto un salario mínimo exclusivamente como remuneración mínima que debe percibir un trabajador y pues la cual debe de cumplir una función social que ya justo la habíamos comentado y debe ser suficiente para la atención de las necesidades básicas, con modificaciones que se busquen equilibrar lo más posible al salario real o al salario indexado. Entonces, este criterio, pues es un criterio constitucional que efectivamente, Jesús, creo yo que ha sido mal aplicado, que desde la perspectiva fiscal se busca tener topes, que estos topes que tú justamente nos acabas de comentar con este criterio, con esta jurisprudencia, pues viene a confirmar más que el criterio de la autoridad hoy en día es eminentemente recaudador. Está volándose los derechos fundamentales de las personas al establecer que las primas de antigüedad deberán ser calculadas en UMAS y no en salarios mínimos, y que desde luego pues lo están desindexando al concepto fundamental para el cual fue creado y que fue creado para remunerar. Entonces, bajo esta óptica, pues tenemos que eh, muchas personas pues están percibiendo cantidades menores. ¿Por qué? Primeramente porque se están indexando a una unidad de medida y otra es porque muchas de ellas no están acudiendo a los tribunales para que se les restituya el derecho que proviene, vuelvo a repetirlo, constitucionalmente y que es un derecho a recibir salarios mínimos. Entonces, bajo esta tónica, creo que valdría la pena acercarnos con algún asesor legal para que obviamente cuando una persona tenga ese tipo de percepciones, pues sí pudiera recurrir a los tribunales, Jesús, para el amparo de la justicia federal toda vez que se trata de una violación al estar intercalando una norma que mide únicamente efectos inflacionarios o trata de contener los efectos inflacionarios por una norma que eminentemente busca tener una distribución de la riqueza. Entonces, todo esto pues, nos lleva justo a que pues, la variación o los precios de las canastas básicas de alguna manera se contengan, pero sin que lleven la canasta básica completa a los trabajadores, puesto que los están afectando cada día más. Oye, pero además este concepto, fíjate no quiero decir diabólico, pero sí es diabólico, Oh, sí porque lo es. tiene, porque tiene, porque tiene el máximo del mínimo, es decir, te tendría que considerar por lo menos un mínimo, es decir, tienes derecho al mínimo mínimo, que es un mínimo, y luego de ahí en adelante serían UMAS o cómo sería, ¿sí? Porque está reconociendo que hay un efecto mínimo, entonces por lo menos debería reconocer un salario mínimo y entonces ahí el cálculo también se vuelve de imposible materialización porque entonces tendrías que decir, a ver, la parte del mínimo y luego la parte de las sumas. Es decir, se vuelve un híbrido muy, muy extraño para el cálculo de tanto de la autoridad que te está limitando, está pidiendo que te limiten esta deducción autorizada en el 93 y entonces lo que me llama la atención es el bombardeo al 93 de renta, ¿no? Es decir, cuando tenemos las deducciones ahí exentas, no autorizadas, exentas, pero además también autorizadas, claro, ¿no? Sí, Y, entonces, nada más como paréntesis, Jesús, yo creo que valdría la pena en un momento futuro hacer un análisis del artículo 93 en materia de exenciones, y concretamente, pues obviamente hay muchas exenciones de índole laboral y otras de índole extra laboral por las cuestiones de herencias y todo lo que marca el mismo artículo, pero valdría la pena hacer un análisis de cómo lo han ido acotando, que hacer un comparativo de cómo estaba hace algunos años y cómo lo han estado dejando ahora. ¿Cómo viene para el 24? Por ahí se especula que va a haber también algunos otros recortes en materia de exenciones. cómo lo han ido rasurando. Por ejemplo, el tema de las herencias está en la mira desde hace ya mucho tiempo, ¿sí? Yo he hecho 3 análisis que al final no pasan, pero dicen que tanto va el cántaro al agua hasta que termina por romperse, ¿no? Entonces, no dudemos que un día no muy lejano ya le metan este límite o esta limitante a la exención que tenemos por herencias. Pero bueno, Tocayo, ¿qué te parece si seguimos con la proyección que traemos en materia laboral, en prestaciones en materia laboral y en cargas en materia laboral? Muy bien. Bien, pues
Si me lo permites, mi estimado doctor Tocayo, eh, vemos que, pues bueno, prácticamente lo que viene en materia laboral, pues es un incremento en salarios mínimos. La política de recuperación de los salarios mínimos que ha sido impulsada desde los últimos 5 años, como bien hemos visto, ha permitido que la mejora en los diferentes renglones de las remuneraciones y que con ello se ha logrado una reducción de la población en condiciones críticas de ocupación. Entonces, pues obviamente que una persona que no tuviera trabajo, pues a través de un salario mínimo, era como más factible que se le pudiera remunerar en términos de la política nacional y lo que opina también nuestra Secretaría del Trabajo. De acuerdo a lo difundido que hemos estado analizando, también hay una estadística muy interesante que invitamos a todos sus amigos a que la puedan consultar. Es una estadística que hace el INEGI y que dice que mientras la proporción de personas que ganan hasta un salario mínimo se redujo de un 40,4 a un 36,3 de la población ocupada entre el año del 2018 y el año del 2023, y también de las que quienes reciben más de dos referentes mínimos pasó de un 10,6 a un 13%. Entonces, quiere decir que por un lado, menos personas ganaron el mínimo y que por otro lado, también más personas ganaron un salario mayor. Entonces, dado el antecedente y la medición que lleva el INEGI a través de este tipo de encuestas, desde finales de 2018 el gobierno federal se dio la tarea de poner un plan de recuperación del poder adquisitivo, pues que ya prácticamente todos lo hemos visto, ¿no? Del salario mínimo, y que ha permitido que este aumente desde 88,40 pesos, recordarás que eso era el salario mínimo en 2018, hasta 207,44 pesos. Realmente este último incremento que recibimos para el año del 2023, pues fue un incremento bastante severo en materia de porcentual. Y bueno, pues obviamente que a nivel general de los últimos 5 años, eh, las, eh, los municipios que estaban colindando con el país del norte, con el vecino país del norte, pues obviamente pasaron a 312,41 pesos por día, dentro de esta franja de los 43 municipios que conforman lo que ya conocemos como la zona libre de la frontera norte. Entonces, a pesar del comportamiento global positivo durante la presente administración, porque pues mucho se ha dicho, temíamos de que el dólar se disparara, temíamos de que las tasas de interés, etcétera, etcétera, pues todo pareciera ser que a la presente administración los efectos macroeconómicos le han ayudado. Entonces, obviamente en el comparativo anual de los salarios mejor pagados que tuvieron un arranque del 2023, pues tuvieron un ligero retroceso respecto al año del 2022, al pasar de un 13,7% a un 13% de la población ocupada. Entonces, el INEGI comenzó a publicar una medición que se llama salarios equivalentes. Y esta es una herramienta que tiene el INEGI con la que permite comparar en el tiempo los niveles por nivel salarial. Y esto como, bueno, forma parte de los datos de esta encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que se abrevia ENOE. Y esto pues nos hace ver, la herramienta está interesante porque nos permite analizar salarios equivalentes de año con otro para ver si efectivamente pues siguen conservando esta, el poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces recordemos que pues también la misma administración ha tenido este enfoque de tener un empuje en la parte de los salarios mínimos y pues desde luego también la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, pues hasta el momento siempre se ha pronunciado mucho también por la parte de la recuperación del salario mínimo. Y pues bueno, esto ha generado pues muchísima problemática tanto en redes como en la parte económica y en la parte de los sectores empresariales, porque pues algunos pronosticaban que pues iban a seguir entre la búsqueda de los consensos entre el sector obrero y patronal para continuar con estas medidas. ¿Qué se pretende o cuál es la principal función de esto? Pues obviamente que los salarios no se disparen en México para que no tengamos, obviamente, pues un efecto inflacionario pues muy severo, ¿verdad? Que eso es a lo que todos le tememos en los países en vías de desarrollo. Y bueno, pues acotando esta parte de dónde vamos, pues las altas tasas de inflación pues que ya se vivieron en estos últimos meses, pues se ha convertido en un elemento de presión para este gobierno, pues obligó ya a replantear la meta sexenal de lo que se había propuesto para el aumento del salario mínimo y pues estaban planeando llegar a 260 pesos al final
del 2024 o al final de la administración del 2024 y pues redujeron ese salario mínimo objetivo a una cantidad de 214 pesos con 90 centavos diarios, que es lo que supuestamente vamos a ver nosotros para el próximo incremento del salario mínimo, que estaríamos prácticamente pronosticándolo ya para el siguiente año, que quedaría en 204.70 de los 207 pesos que tenemos actualmente. Bueno, pues esas son las partes de las distorsiones que generan una meta menos fuerte y que obviamente la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos pues también detalló que es un referente que no va a generar distorsiones en nuestra economía y de alguna manera no va a deformar los precios. Y pues como antecedente, pues la Organización Internacional del Trabajo, el 90% de los países que componen esta organización a nivel global, pues comentan que cuentan con sistemas de salarios mínimos en la mayoría de estos países y que lo que se va a decir en la agrupación, pues demuestra que en esta importancia de los mecanismos que cuentan, pues es una herramienta de justicia social. Es un hecho que los salarios mínimos en todos los países, no solamente en el nuestro, pues tienen un peligro y ese peligro es la falta o la pérdida del poder adquisitivo en épocas de alta inflación. Entonces, pues mi querido doctor, esto es lo que nos esperamos ahorita en esta parte que vienen los incrementos de los salarios mínimos. Esperamos un incremento ya más, obviamente, muy moderado, porque obviamente se creó mucha presión social y obviamente también el efecto de los salarios, como tú bien lo sabes, pues es un efecto disparador también de la inflación. Oye, mi estimado tocayo, fíjate que me parece que fue el miércoles de la semana pasada, em, si mi memoria no me falla, que tuvimos registrado un día de deflación, es decir, contrario al efecto de la inflación, tuvimos una inflación negativa, que es la deflación. Estos son efectos macroeconómicos. Cuando también estamos teniendo la paridad del dólar en 17.60, ¿no? Estamos regresando a las épocas de Peña Nieto, ¿no? En eso andaban las épocas de Peña Nieto. Entonces, sí me parece importante tratar de entender cómo funcionan los esquemas macroeconómicos, porque eh, lo entendemos en dos planos. El tema macroeconómico, que a veces no sabemos cómo se manipula o cómo se maneja, va cambiando este gigante frente al tema de la empresa natural, el tema microeconómico, que es cómo está el trabajador y el empresario viviendo este efecto del aumento de los salarios que le pega directamente al bolsillo del empresario, que parecería que debería pegarle favorablemente directamente al trabajador, pero cómo funciona ya cuando estamos desplegando el poder adquisitivo, que es de lo que nos vienes manejando este concepto, ¿no? Entonces, este aumento previsto que es más o menos 7 pesos más lo que viene en el aumento, 7, 8 pesos sería. Sí, lo toparon a 214.90, 7 u 8 pesos más, pero bueno, pues obviamente que en este último incremento que sufrimos, pues ya fue de 172 a 207 pesos. O sea, la verdad sí fue muy alto el incremento. Y pues Sí, estuvo. obviamente lo vivimos pues meses posteriores, ¿no? Sí, incrementaron los salarios, estuvo bien, pero en los meses que siguieron, pues vimos cómo la escalada de precios se fue totalmente disparada. Vemos el precio de los combustibles, por ejemplo, pues aquellos insumos que requerimos tanto en las industrias como en las casas para poder nosotros vivir. Y pues una tarifa también que obviamente siempre nos da un referente muy básico a nivel laboral y a nivel empresarial, pues es la tarifa de la luz. Y la tarifa de la luz ya se ha desfasado casi en cerca de un 19%. Entonces, pues por mucho incremento salarial, pues obviamente llegan estos incrementos y pues los aplastan, ¿verdad? Sí, que a final de cuentas no se refleja efectivamente en el poder adquisitivo, en el bolsillo del trabajador y lamentablemente sí se refleja en el bolsillo del empresario, ¿no?
Mi estimado doctor, en tema de repercusión en las cuotas del IMSS, es decir, en la agenda legislativa tenemos varios puntos y este me parece muy importante. ¿Qué es lo que tiene exactamente el bordado de esta propuesta legislativa? Bien, pues como tú y todos nuestros amigos que nos siguen a través de del canal de YouTube, pues saben que el incremento de las cuotas obrero patronales viene exclusivamente en una de las ramas específicamente que es cesantía y vejez. Entonces, ¿qué es lo que nos trajo el 2023 de regalo de cumpleaños y de Navidad y todo lo demás? Pues nos trajo un aumento en las cuotas obrero patronales por concepto, como ya lo mencioné, de cesantía y vejez. Y esto significa que los patrones deberán de pagar un porcentaje mayor, empezando con una cuota que tendríamos actualmente del 3.15% sobre los salarios base de cotización, hasta llegar gradualmente a un porcentaje de 11.875% para el 2030. Y recordemos que este decreto entró en vigor el 1 de enero del 23 de una manera bastante silenciosa. Tocayo, déjame acotarlo, porque recordemos que este decreto fue aprobado con mucha antelación en el ejercicio 2022. Entonces, pues explicando un poquito más este decreto, vemos que este es un aumento en las cuotas obrero patronales y que se va a aplicar a todos los empresarios en México independientemente de su tamaño, de su sector o de su actividad. Una rama que viene obviamente tasada de forma general y que este porcentaje de las cotizaciones patronales estará sujeto a aumentos graduales, perdón, por cada año y también en base a los incrementos de la UMA. ¿Qué queremos y qué nos interesa conocer sobre este incremento? ¿Qué es lo que nosotros debiéramos saber sobre la modificación de las cuotas obrero patronales en relación con la cesantía y vejez? Pues primero, conocer las actualizaciones de estas cuotas. En diciembre de 2020, en el Diario Oficial de la Federación se publicó un decreto en el cual México adicionaba y deroga una serie de artículos en materia de la ley del Seguro Social que también adiciona y deroga también algunos artículos también a la misma ley del sistema de ahorro para el retiro. Y en este decreto se dio a conocer la reforma del sistema de pensiones, que es prácticamente de donde emana todo esto, ¿no? Entonces, mediante una disposición transitoria, fue establecida la modificación de los porcentajes que corren por cuenta del patrón en el concepto de las cuotas obrero patronales. Y estas cuotas obrero patronales, pues tienen una escalada desde un salario mínimo que tenían ahí una tergiversación con la UMA y que a veces quedaba la UMA más baja que el salario mínimo. Y pues bueno, el salario base de cotización quedó en base a la percepción de UMAS, de tal manera que si era un salario mínimo, que era un 3.15%, y si tenía la percepción del trabajador de más de 4 UMAS en adelante, queda una tarifa del 4.24%. Entonces, considero importante informar para todas las personas que nos siguen en este canal de actualización, pues que las aportaciones por parte del trabajador por conceptos de cesantía y vejez van a permanecer idénticas en el 1.125% del salario base de cotización. Y otro punto importante es que las aportaciones por parte del gobierno federal fueron eliminadas, fíjate, el 1 de enero del 2023, y esto prácticamente casi nadie lo comentó ni lo dijo porque se convertiría en una cuota social para los colaboradores que perciban hasta más de 4 veces la UMA. Derivado de esto, pues también considero importante comentar que desde el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre de este mismo año, el gobierno federal va a otorgar una cuota social para los trabajadores que ganan entre 4.01 UMAS a 7.09 y que dichas cuotas van a ser depositadas a la cuenta de cada trabajador que perciban salarios de este tipo. Es decir, les van a hacer una aportación como de manera compensatoria de lo que ya no se va a realizar en el futuro. Entonces, como podrás ver, mi estimado doctor, hay una reforma interesante. La reforma de pensiones se agudiza. Antiguamente teníamos nosotros que el requisito para que una persona se pensionara bajo la ley del 97 o la ley del 73 estaba en 1,250 semanas y ahora se reduce a 750 semanas y estas semanas van a ir teniendo un incremento de 25 semanas en cada año hasta
llegar a 1000 semanas por ahí también en el año del 2030. Entonces viene una reducción de semanas y gradualmente van a ir incrementándolas y a través de este crecimiento gradual, pues es también la aplicación de esta nueva tarifa en lo que es la rama de cesantía y vejez, que pues obviamente hacen, pues radica una importancia muy importante que se conozca el impacto durante este año y los que vienen, ¿no? Porque obviamente recordemos que el decreto fue publicado desde el año pasado y obviamente muy temprano y pues se perdió y se diluyó y entró el año 2023 y ándale que teníamos un costo todavía más alto en lo que es seguridad social. Entonces, bueno, pues esto va también para que los encargados de nóminas, como los de los departamentos de personal, pues estén actualizados y que pues desde luego puedan contactar a todo el equipo de soporte que tengan especializado para ello y desde luego pues qué más que a tu persona, ¿verdad? Tú eres aquí un gurú en la parte de la consultoría. Entonces pues ahí tenemos esa nueva vieja actualización que entra en vigencia en 2023 y que pues tiene repercusión directa en las cuotas de la seguridad social. Oye, si me permites una reflexión, este tema de la repercusión, como tú lo señalas, en las cuotas de seguridad social, es un tema de proyección financiera que tiene su origen con el nacimiento del IMSS, con el Instituto del Seguro Social. Em, y me parece que en México hemos padecido de la ausencia de proyección financiera, de la ausencia, sí, porque al principio, cuando el IMSS empieza a captar todo el dinero por las cuotas patronales, pues tenía muchísimo dinero y tenía poquitito que pagar, ¿no? Y no pensaron que iba a llegar un día donde el punto de equilibrio era, tengo mucho que pagar en relación a lo poquito que voy a estar recaudando, ¿no? Entonces, este efecto de cómo se van manejando, cómo se van modificando las cuotas y esta capacidad de pago que siga teniendo el IMSS me parece muy importante, y muy razonable que lo hagamos desde la primera persona, es decir, desde nosotros mismos, para ver cómo efectivamente va a venir este sistema de pensiones. Entonces, sí es importante que lo traigamos, por lo menos ahí en nuestros puntos por hacer, en nuestras listas por hacer. No sé si has visto estas películas que luego ponen cosas chuscas de cosas por hacer, aventarme de un paracaídas, sí. Aquí debe ser verificar cuánto vamos a pagar de seguridad social los próximos años, ¿verdad? Hay que verificar cuando tengo que pagar para que mi esquema de pensión sea digno. Definitivamente. Y mira, pues una cosa que también va muy aparejada a la parte de las pensiones previo que un trabajador se vaya a pensionar, pues es que tiene que trabajar, ¿no? Y otra, pues otra cuestión que había estado muy en boga, pues era esta eventual reforma para reducir la jornada de trabajo en México y que pues venía acompañada también de una revisión del tema de la productividad en la Ley Federal del Trabajo. Tema que pues se ha quedado como a medias. Tocayo, yo no sé tú cómo analices esta parte. Todavía no acabamos de asustarnos con las cuotas de seguridad social, con la parte del incremento de los días de vacaciones. Y ahora viene esta eventual reforma que ahorita al parecer la dejaron en el tintero para el siguiente periodo de sesiones en el Congreso y que pues desde luego pues trae un aspecto que va a representar una cuestión de pérdida para rediseñar un tema tabú en México, que es la cuestión de lo laboral y que obviamente va ligado a la misma productividad. Comento que hace unos días eh, pues se aprobó en Chile para reducir la jornada laboral de 45 horas a 40 horas. Ellos tenían un poquito menos de horas que nosotros. Con este cambio, se convierten automáticamente en el país latinoamericano con la jornada laboral más reducida. Para mí siempre ha sido un referente Chile, tú lo sabes, por los estudios que he realizado en materia de cuestiones de subcontratación, principalmente pues, Chile ha tenido un referente y obviamente nuestro esquema de pensiones, pues también se lo copiamos a Chile. Entonces, con este esquema de laboral más reducido, compitiendo únicamente con Ecuador, pareciera ser que México es el referente laboral y resulta que hay otros referentes más pequeños y que pues obviamente Ecuador tiene una jornada más, pues más limitada, ¿no? Con este presidente pareciera que regresar con más fuerza,
que nunca la cuestión de la discusión en el Poder Ejecutivo y Legislativo para reducir la jornada laboral en México. Entonces, pues se trata ya de un debate que ya está urgente, que es pertinente y que viene pues muy, muy severo, ¿verdad? Y pues México, como todos sabemos, es un país que dentro de los integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo de los Estados, es el que tiene más horas por medio que se elaboran al año. Entonces, pues no podemos ignorar que el trabajo en México y en el mundo definitivamente a partir de la pandemia se ha transformado aceleradamente de la mano de las tecnologías de la información y que pues obviamente así las cosas hoy en día pues ya se conocen iniciativas que pretenden disminuirla de 48 horas semanales a 40 horas, es decir, una jornada que le conocen como el 5 por 2, 5 días laborados por 2 días de vacaciones o días de descanso para que el trabajador pueda recuperarse. Entonces, pues ahora con independencia de que se celebre esta modificación, pues viene un debate laboral, la verdad, muy complicado. El potencial y también la reducción en el concepto de la jornada de trabajo, pues tiene que analizarse con un cuidado bastante fino y no tenemos que olvidar algunos temas que son realmente puntuales y bastante conceptuales que resultan fundamentales para su entendimiento y que este es la productividad. México tenemos el síndrome del presentismo, o sea, entre más horas estemos en un trabajo pareciera ser que somos más productivos, sin embargo, es algo que tendríamos que cambiar y que este factor regulador entre un mínimo o un máximo de horas a la semana, pues va a impactar en una manera y en un diálogo social en los siguientes meses, pues yo creo que muy, muy severo. ¿Cuál es la opinión que te merece esta reducción? Sobre todo, pues tú ves muchas empresas de mucha índole. ¿Cómo lo perciben las organizaciones? Fíjate que tocaste un tema muy importante, le dijiste síndrome de presentismo. Con respeto de toda nuestra audiencia, te voy a decir cómo lo he escuchado en muchos foros. Le dicen horas nalga, es decir, horas estar sentado ahí, pero tu mente está en otro lado, ¿sí? Entonces, sí creo que es muy importante que consideremos que los elementos cambiantes que tenemos de tecnología ya no nos permiten estar presentes en cuerpo, espíritu y mente en un trabajo. Esto significa que hay mucha volatilidad en donde estamos trabajando. El home office también vino a romper un mito, ¿no? Creíamos que el home office podría ser una buena idea y me parece que es una extensión del quebrantamiento de la salud emocional de las personas porque no estamos delimitando los espacios productivos realmente. Entonces, a mí me parecería sí muy interesante que se replantee este esquema de salud emocional y física que debe estar prevaleciendo para que cuides las empresas a su parte laboral, a los trabajadores, a toda la plantilla laboral, de la cual todos y todas en algún momento somos parte, todos somos susceptibles de ser la plantilla laboral, aunque sea el directivo más alto, también en algún momento llega a ser parte de la plantilla laboral. Y el estar ahí presente como si estuviéramos encadenados no significa que realmente estemos presentes. Entonces, bajo el principio de eficacia y eficiencia, deberíamos analizar si esto realmente le da mejores beneficios a la parte más importante de la producción, que son los trabajadores, ¿no? El trabajador es la parte más importante de la producción. Y yo insisto cuando hablo de este tema, si pensamos en un motor de un automóvil, por ejemplo, sabemos que no le podemos exigir por encima de las revoluciones para los que está programado y no le podemos exigir un desgaste exorbitante. Si vamos más allá de ese tema, pues vamos a hacer que reviente el motor. En este sentido, había un dicho popular que decía que más vale paso que dure y no trote que canse, ¿no? Es Entonces, correcto. sí, y también saber, bueno, pues tengo una meta específica, cumplí con la meta específica. Creo que es un tema muy importante
porque estamos a nivel internacional en un tema de reconocer la salud psicoemocional, implementando temas tan importantes como NOM 035, para que no haya este desgaste laboral, para que no haya este burning laboral, Y que es, una vez que llegamos a este tema, pues que creo que ya el efecto de sanar esta parte es más complicado, ¿no? Luego también podría ser que lleguemos a un tema de eficacia y optimización en los resultados. Ese me parece que sería un tema deseable, porque pues implica también eh, una responsabilidad de todos los factores de la producción. Es decir, si una persona entiende que si ya solo va a trabajar 5 días a la semana y 2 son para descanso, pues que sí sea para descanso, que sea para restituirse a sí misma en su estado físico y emocional, y que entienda que en esos 5 días la producción podría ser óptima, ¿no? Entonces, es un tema cultural muy, muy profundo en nuestro país, em, que insisto, es deseable, es una meta que tenemos planteada. Celebro que Chile tenga esa confianza, pero también esa disciplina que lo hemos visto en varios campos y la tiene. y bueno, pues has dado también has puesto el dedo en la llaga. Pues nosotros no podemos esconder que el tema de la medición de la productividad en este caso, para que se dé este fenómeno de reducir la jornada, pues realmente es un tema muy complicado de medir, ¿no? Sin embargo, pues eso no puede ser un pretexto para que no nos involucremos en este pendiente que ya está puesto en la agenda en el mercado laboral mexicano y que pues nuestro país realmente cuenta con una mano de obra calificada en términos laborales generales y con gente trabajadora. Y pues esto resulta que casi resulte como increíble que no tengamos, bueno, perdón, que tengamos tan malos indicadores a nivel global, ¿no? Entonces, pues creo que es bienvenida esta discusión de la parte de la productividad y pues desde luego hay que potenciar a las empresas para que generen más ingresos, porque pues obviamente se requieren más ingresos para pagar más cuotas de seguridad social, más incrementos en salarios y desde luego pues pagar también una jornada de trabajo reducida como la que se pretende que se vaya a llevar a efecto en nuestra legislación y que pues esto también pues es un referente para las empresas en las utilidades y que a lo mejor muchas otras empresas pudieran voltear a ver a otro destino, ¿verdad? Y que no sea tan atractivo. Para decir México, por ya no nos es tan atractivo como antes lo era. Pero sin embargo, creo que resulta medular proteger a nuestra base trabajadora. Fíjate, mi estimado doctor, que aquí hay un tema que habla de una dicotomía, de una ambivalencia que deberíamos reconocer. La empresa quiere ser más rentable, no más productiva, quiere ser más rentable, es decir, tener mejores dividendos, y el trabajador quiere tener mejores ingresos. Entonces tendríamos que encontrar ese punto donde aquel binomio ganar, ganar, que lo he escuchado muchas veces, realmente se materialice, donde se entienda de conciencia que una empresa más rentable también va a ser más rentable para el trabajador per se, es decir, que la rentabilidad se traduzca en dividendos para los accionistas de la empresa, pero también en dividendos para o ganancias para los trabajadores. Entonces, ese binomio ganar, ganar, que suena muy utópico para algunos, seguramente estarán pensando que ya me volví más platónico que analista legal, pero sí es un tema que, bueno, por decirlo de este modo, ¿no? Decía Platón que entre más se engrosara la clase media, que fuera reduciendo esa distancia que genera un choque entre la clase que tiene mucho más dinero, una cantidad exorbitante de dinero y una cantidad de pobreza exorbitante, podría hacer que evolucionaran las sociedades. Entonces, bueno, sin querer, a lo mejor sí soy un tanto platónico en este concepto. No lo creo. Y bueno, pues yo creo que también en esta parte platónica
pues en la parte de incrementar los salarios, en la parte de, pues de que un trabajador sea más, más bien remunerado, pues ya lo mencionaste, tenemos la norma 035 que busca más que buscar a personas con riesgos de patologías psicosociales, psicológicas, pues busca también potenciar la productividad. Entonces recordemos que un trabajador, un colaborador que esté bien, pues va a potenciar la productividad. En cambio, un colaborador que esté mal, pues va a ser un detractor de esta productividad, ¿verdad? Entonces, buscando en esta parte de la productividad, pues el Senado mexicano y obviamente con tendencias eminentemente, pues de índole electoral, pues el 28 de febrero de este año presentó ante el Senado de la República una iniciativa que pretende reformar e incrementar al doble la base del aguinaldo. Es decir, si actualmente el artículo 87 de nuestra legislación laboral federal establece que tenemos que pagar 15 días, eh, esta modificación al mismo artículo establecería que tuviéramos que pagar 30 días adicionales, perdón, 15 días que tenemos ya de base, más otros 15 días adicionales, para que la gratificación anual que el patrón está obligado a otorgar a cada uno de sus trabajadores, pues tuviera también una modificación. Esta legislación pues ya tiene bastantes décadas sin que se hubiera hecho ninguna modificación en este sentido. Y pues el gobierno lo llama que es un aguinaldo digno. Recordemos que en esta administración todo es digno. Y pues hay varios especialistas que hablan de que un aguinaldo digno se propone de 15 a 30 días. Y esto obviamente con tintos eminentemente políticos. Sin embargo, hay varias senadoras del Partido Verde como Gabriela Benavides, hay otra que se llama María Gaitán, que también se están considerando que aún así el aguinaldo es insuficiente para las necesidades familiares y que en Latinoamérica hay países como Colombia, que es un caso realmente que a mí me asombra, Argentina y Ecuador, que ofrecen una gratificación al menos de 30 días. Y tú te lo hubieras imaginado, Tocayo, yo antes de tocar temas laborales hace algunos años, yo siempre había imaginado que México tenía las mejores prestaciones para sus trabajadores y hoy con gran tristeza me encuentro que países que pues nosotros consideramos obviamente un poco más, eminentemente más pobres que México, como el caso de Ecuador o Argentina, pues realmente están remunerando mejor a sus trabajadores. Entonces, creo que esta emotiva pues modificación que ya tiene prácticamente 50 años que no se le haya tocado, pues va a tener eco en la siguiente sesión. Hay muchas opiniones encontradas, parece ser que la discusión ahorita por lo pronto que se enfrió, pero sin embargo, pues esto es algo a lo que nos enfrentamos en esta plática que justamente la nombramos Panorama 2023 en materia laboral. Sí, claro, y bueno, esta propuesta de modificación al aguinaldo, me recuerdo mucho la dieta que se dan, senadores y diputados. Oh, Bueno, sí, perdón si tengo que poner las cartas ahí sobre la mesa, pero sí, la dieta es de un mínimo de 30 días, ¿no? Entonces, sí me parece que por justicia social podría estar operando. Entiendo que alguien me diría, oye, pero la parte patronal va a padecer mucho esta situación. Y por eso insisto, aquel binomio ganar-ganar, ¿cómo podríamos llegar a que se materialice? ¿Cómo podemos llegar a que vuelva más rentable la empresa? Porque recordemos, la empresa es de todo, la empresa es tanto del patrón como del trabajador. Si deja de existir la empresa, ya no hay la fuente de trabajo. Entonces, sí es muy importante que reconsideremos esta parte, este pacto eh, que habría de las dos elementos más importantes de la producción, que son, sin meterme en temas marxistas, pero pues que son el capital y el trabajo, ¿no? Es claro. decir, Ajá. por reconocerlo de algún modo, y entonces, sí, ¿cómo podremos generar una tercera vía, una tercera vía de evolución productiva que sería muy interesante que pudiéramos estar reconociendo? Pero bueno, pues, si ya viene ahí la propuesta, decían allí en mi pueblo que cuando el río
suena es porque agua lleva. Sí, y fíjate que otra propuesta que también recientemente se ha hecho sonar mucho, por ahí del 19 de abril del mes pasado, eh, hay una propuesta recibida para la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara Alta, en donde también se plantea elevar de 12 a 15 días de salario por cada año laborado como monto que deben de percibir las personas por concepto de prima de antigüedad. Recordemos que este concepto ya está establecido en la ley federal actual, en el artículo 167, en el que establece 12 días. Entonces pretenden elevarla a 15. Y además, también considerar, fíjate, y calificar esta prestación como imprescriptible. O sea, que no porque el trabajador no la pidió en su tiempo, etcétera, etcétera, se la vayan a poder prescribir o caducar. Entonces, le pretenden dar ese sesgo de imprescriptible y subir 3 días más a este tipo de prima de antigüedad. Entonces, creo que, pues, esa es pues es una cuestión del derecho laboral. El derecho laboral en estos últimos años se volvió una materia muy dinámica y pues bueno, lo que se pretende también es que en México se otorguen pues mejores beneficios, toda vez que el desarrollo industrial creemos que ahora está repercutiendo, está permeando en México, están llegando nuevas empresas en busca de la mano de obra mexicana y pues algo que originó todo este movimiento es, tú recordarás que China decían que un trabajador ganaba $2. Hoy por hoy el salario de medio de un trabajador chino pues está muy por encima del promedio de los trabajadores mexicanos. Hoy por hoy China en materia de mano de obra de manufactura ya no es tan atractivo para los países industrializados y recientemente me enteré por parte de una misión que se encuentra aquí vigente en México, en el Senado, pues que vienen alrededor de 500 compañías inglesas, tocayo, justo establecerse en México, pero ellos lo único que piden es un marco jurídico que tenga certeza, es decir, que se castigue a quien se tenga que hacerlo y que obviamente pues pretenden establecer una importante gama de empresas, sobre todo aquellas empresas que son de tecnología, las que van a operar el litio, las que van a hacer las modificaciones. Y a raíz de toda esta discusión en materia laboral, realmente los ingleses dicen no tenemos problema con pagarle más al sueldo a un trabajador, a un colaborador. Entonces, pues es algo interesante, esta parte pues va a venir con los años, pues también pues a detener mucho ya los despidos injustificados, va a haber más prestaciones y desde luego, pues lo que buscamos en México, como ya lo habíamos comentado previamente, pues es un incremento de productividad y que también el colaborador esté a gusto, ¿no? Que se desarrolle, que tengamos un colaborador contento, que tengamos un colaborador proactivo, que muchas veces, recuerdo una de las modificaciones que se suscitaron en la Ley Federal del Trabajo en el año 2012, en donde se modificaba el artículo 47 y te permitía correr a un trabajador que te tratara mal a un cliente, que perdieras un cliente por él, ¿no? O a un proveedor. Entonces, hoy por hoy cuesta mucho trabajo hacer un cliente, un buen cliente, cuesta mucho trabajo tener un buen proveedor. Y creo que en esa dinámica de la productividad, cuando un colaborador está contento, cuando un colaborador está de tu lado, pues te permite hacer más proveedores productivos y más clientes productivos. Pues imagínate tú con un excelente abogado en tu despacho que le puedas delegar prácticamente como si fueras tú los asuntos, pues eso va a hacer que se puedan potenciar muchas cuestiones en materia de negocios. Entonces, pues esa es la parte de la propuesta que traemos para este 2023, mi estimado Jesús. Eh, Espero que, bueno, obviamente, pues son cuestiones que están propuestas todavía, ninguna está aprobada, pero sin embargo sí queremos que nuestro público, que la gente que te sigue en redes, que están en el canal de Tax Editores, a todos los amigos que pues ya tienes un público bastante selecto y amplio, pues que puedan tener también pues una visión un poquito ampliada de lo que podría suceder en los próximos meses. Oye, mi estimado Jesús, fíjate qué interesante el tema de este incremento en prestaciones laborales, porque, como bien lo señalas, la materia laboral ha sido tan dinámica en los últimos años, con esta reforma también a todos los procedimientos laborales, a cómo se lleva la materia litigiosa en materia laboral, que es muy interesante
cómo se replantea aquellos 12 días este, de la indemnización constitucional que luego es negociada y que se negociaba en las juntas de conciliación y que hoy, bueno, ya llegas a la parte de conciliación y si no se agota esta parte ya no puedes pasar a la parte contenciosa. Y en esta parte contenciosa tiene ya un efecto distinto, ¿no? Un efecto probatorio distinto con cargas más naturales para el patrón y para el trabajador, digo naturales en cuanto a, pensando en el litigio civil, que aumenta las cargas para el trabajador, sí, pero esta parte donde no se prescribe, entonces le estaría dando un efecto de equilibrio muy interesante a estas prestaciones. Y en general, como lo estamos viendo, eh, ¿qué nos está eh, dando de mensaje trascendental todos estos posibles cambios? Entiendo que muchos tienen que ver con los ánimos electorales del año que viene, eh, Sí, definitivo. pero creo que en el fondo sería muy interesante replantearnos lo que está pasando a nivel internacional. El ejemplo que das de China y el ejemplo que das de Inglaterra o de países británicos o empresas británicas viniendo a invertir aquí en México en la parte productiva, pues nos tendría que poner en un esquema de reflexión para ver cómo podemos mejorar nuestro esquema competitivo y hacer más rentable nuestra actividad. Desde primera persona para ver qué vamos a hacer. Constantemente es un tema que nos estamos replanteando y yo creo que de las situaciones, por más adversas que puedan suceder, parecer, siempre viene algo bueno y por más favorables que puedan parecer, también tienen algo malo. Entonces, creo que sí estar muy reflexivos y alerta constantemente, con una visión de proyección de negocios, una visión de proyección de incrementar nuestra rentabilidad, va a ser muy interesante. Sí, sí, fíjate que, y en esto, bueno, pues me retrae a la mente una de las grandes frases de Michael Jordan, fíjate, yo siempre he seguido mucho la filosofía de Michael Jordan, y él decía, puedo aceptar el fracaso, todos fracasan en algo, dice, pero lo que no puedo aceptar es el no intentarlo. Y yo creo que a eso estamos obligados todos en este país, a intentarlo. Somos un país que tiene todo para poder tener el éxito y definitivamente que tenemos el mejor talento y desde luego que ese talento hay que seguirlo innovando y seguirlo inculcando. Creo que ese talento, pues obviamente tú lideras muy bien esa parte, mi estimado eh, Jesús, y pues desde luego que gracias por siempre estarnos ubicando y hacernos este tipo de invitaciones, pues para trabajar y para dar a conocer lo que en nuestro alcance podemos visualizar qué es lo que se está manejando en las cámaras y que ver, pues, de alguna manera, en una forma preventiva, cómo pudiéramos atenuar, sobre todo el riesgo financiero, que hoy por hoy es el riesgo más severo. No, mi estimado Jesús, es un gusto siempre que compartamos este foro. Te agradezco mucho que nos acompañes y con esta proyección que tenemos en materia laboral para lo que resta 2023. Quiero agradecerte la charla del día de hoy. Ha sido muy amena, muy productiva. Y bueno, me atrevo a decirte que para todas nuestras personas que nos siguen, nuestros oyentes o los que nos ven. Debe ser muy interesante esta parte. Quisiéramos que nos dejen sus comentarios para estarlos retroalimentando. Así que bueno, te pido también que si nos das tus palabras de cierre para que estemos ya pensando cuándo nos vas a acompañar en un siguiente repositorio, por favor. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias por esta invitación que tan dignamente me haces y es un honor estar en este foro con la gente de Tax Editores. Muchas gracias a la gente que nos acompaña detrás de los controles que, bueno, obviamente lo hacen de una manera magistral. Ellos nos van guiando, nos van cuidando para que esta presentación llegue a todos ustedes. Y pues bueno, previo nada más a despedirnos y agradecerte, dentro del chat por ahí del canal,
les voy a dejar una dirección donde ustedes pueden consultar la encuesta de salarios equivalentes del INEGI, que es muy interesante para que ustedes vayan visualizando cómo van cambiando los salarios, cuáles son los salarios que están pagándose más, y la estadística que el INEGI nos provee en materia de sueldos y salarios, materia de reconocimiento de sexos, cómo se está pagando a unos y a otros, y que considero que a más de alguno le puede servir pues a la hora de tomar decisiones de contrataciones o a la hora de estar firmando contratos, ya sea individuales o colectivos, para que pues tengan un referente, que sepan que esta herramienta del INEGI está disponible para todos ustedes. Agradezco el tiempo invertido por aquí en esta amena charla, Tocayo. Muchísimas gracias por tu confianza y agradecido con toda la gente que nos sigue en todas las redes sociales y en este canal que muy acertadamente diriges. Muchas gracias, Tocayo. Tocayo, muchas gracias. Mira, aquí me dicen, oye, ¿y cómo podemos contactar al doctor Jesús Ah, Suárez? bueno, Pues pues nos mira, encontramos ahí en las redes ah, sociales. Miren, está ahí SC estamos. Consulting y ahí está Ay. perdón, te interrumpí, Tocayo. No, 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 platícanos, por favor. Estás en Facebook y luego en Instagram, me parece también. Sí, así es, en Instagram, a través de correo electrónico y también, bueno, pues ahí viene el número telefónico. Cualquier duda en materia de índole laboral, solemos dar consultoría gratuita, siempre y cuando no tengamos que hacer ningún documento ni nada, solemos dar consultoría para cualquier organización o cualquier trabajador que tenga alguna duda en materia de la que nosotros, pues, en el día a día estamos trabajando. Oye, doctora, pero además platícanos qué es en materia nacional e internacional. No te quedes corto, por favor, porque es el área de tu expertise. Bueno, pues es que como estamos con tanta influencia internacional, pues los organismos que pues de alguna manera también pues están proporcionando información interesante, ¿no? Como es el caso de la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo, y de alguna manera también otras organizaciones con las que colaboramos, como sería Transparencia Internacional y también Transparencia Mexicana, que pues nos permean pues, mucha información que con mucho gusto les platicamos y les permeamos también a todo el amable auditorio que nos acompaña. Oye, pues muchas gracias. A nombre de Tax Editores, de las personas que amablemente nos siguen, al doctor José Jesús Suárez Mariscal, muchas gracias. Agradecido. Quiero igualmente agradecer a las personas que nos siguen en este repositorio fiscal, esperando siempre ser una herramienta que les ayude a optimizar sus niveles de rendimiento, su producción, su esquema y visión de negocios. Eso es lo que pretendemos en este programa. Quiero agradecerle evidentemente a Tax Editores Unidos por permitirnos realizar este programa quincenal, este repositorio fiscal, un espacio donde charlamos en forma analítica, concreta y concisa de temas de relevancia en materia tributaria fiscal, laboral y de negocios. Les recuerdo, yo soy Jesús Reynoso, analista y estratega legal y tributario, soy amigo suyo y los invito a que nos sigan en la nueva entrega del repositorio fiscal dentro de 15 días. Gracias. La revista Práctica Fiscal, que es la revista con la que empatamos la fecha de emisión, ya se encuentra hoy en todas las librerías de prestigio y también en los Sambors, que bueno, pues ahí es donde más fácilmente se puede encontrar. Muchas gracias. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.